anillos que nos dieron, las promesas que rompieron y los shots que nos dolieron. ¡Salud! Ay, después del sí. Ay, después del sí. La vida después del sí. La vida después del sí. Salud, chicos, salud allá en casita. Gracias por otro viernes acompañarnos y estar aquí con nosotros. Este día, la verdad, les traje muchas calorías porque lo vamos a necesitar. Este capítulo va a estar bastante fuerte, más para unas que para otras. Se lo vamos a dedicar, ya que estamos a días de festejar el Día del Padre, a esas personas que nos hacen ser mejores personas todos los días. Pero empecemos a presentarnos. Yo soy Nata Alcaraz y realmente estoy muy nerviosa de este capítulo. Yo soy Cari Parra y les aseguro que voy a ser la más chillona del mundo. Yo soy Ari Nonstop, y yo creo que este capítulo va a sacar todas esas fibras sensibles que tengo dentro, y aunque no he llorado en ningún capítulo, creo que este puede ser el bueno. Yo soy Cajetita y yo estoy en cualquier momento para cantar papá. Realmente, los que no nos conocen, aquí habemos 3 que no tenemos a nuestro papá por una u otra situación. Yo perdí a mi papá en COVID. Fue algo muy difícil, fue muy repentino, fue algo que no me esperaba y yo puedo decir, obviamente sé que tú también lo vas a decir, yo tenía al mejor papá del mundo. O sea, realmente era el hombre que siempre estaba cuando yo lo necesitaba. Pero quiero saber cómo tú has sobrevivido ese duelo. Mi papá apenas tiene muy poco que falleció, se fue hace como un poquito más de un año, pero pues siento que es algo que nunca se te va, ¿no? O sea, el dolor sigue y seguirá, y lo he visto con otras amigas porque yo les he dicho cómo es que han sobrevivido a este dolor, porque obviamente pues nadie te enseña a pasar esta etapa de luto, y menos de un padre. Y ellos pues siempre me contestan de no se va y pasarán los años y tú seguirás con el dolor porque es irreemplazable, o sea. Creo se fue tu yo, papá. y yo he tenido muchas pérdidas, desgraciadamente, en mi vida, y no se va. Y aprendes a vivir con esto. O sea, mi humor es muy negro y hay veces que la terapeuta me ha dicho que es porque evado mi dolor o trato de negarlo, y por eso como que trato de reírme todo el tiempo para no estar llorando. Pero es que imagínate, papá y yo llorando. O sea, entonces prefiero como tocarlo o verlo de otra forma, porque realmente siempre va a estar ahí, y va a haber días, creo, que son más dolorosos. O sea, por ejemplo, yo, este día del padre, porque aparte mi papá cumple también en junio, entonces un mes horrible para mí, nunca he sentido envidia, de verdad, jamás he sentido envidia por ninguna persona, ¿eh? O sea, ni porque más guapa, más dinero, nunca. Y el día del padre siento tanta envidia, y es una envidia que no me gustaría sentir, obviamente. A mí por me las pasó personas. que fui a unos 15 años y era de mi familia y todas mis primas estaban con sus papás y llegaba el papá y quería sacar a mi prima, y mi prima era así de, ay no, vete. Y entonces a mí me daba coraje porque decía, no sabes el momento que te estás perdiendo, pero obviamente en ese momento no lo ves. Y veía otra prima bailando con su papá tan divertido y yo lloraba y era así como que, porque ya no puedo. Yo creo que es algo bien doloroso. Nosotras tuvimos la fortuna de tener un buen hombre a nuestro lado, un buen ejemplo, es esa persona que daba la vida literal por nosotras, pero también sabemos que desgraciadamente no hay tan buenos padres. Que hay esos padres que prefieren irse por cigarros y jamás regresar. O de plano desaparecer. Y tenemos desgraciadamente a alguien aquí que vivió esa experiencia, y yo quiero preguntarte cómo has sabido sobrellevar ese, no sé si coraje, dolor, duelo de decir estás pero no estás. Bueno, antes que nada, yo de verdad me encantaría abrazarlas porque, o sea, yo sé que aunque sea papá o quien sea que ames con todo tu corazón, duele su pérdida. Y yo he tenido que vivir esa otra cara, como comentas, de tener un papá vivo y no poder disfrutar jamás con él, ¿no? Tengo varias anécdotas dolorosas con este tema.
Y yo genuinamente no celebro el Día del Padre. Tampoco soy egoísta, porque mi mamá sí fue esa mamá de ser papá y mamá a la vez, Claro. en muchos aspectos. Si no es que en todos. En ese momento en todos. Entonces yo sí creo que sería egoísta si no valorara el esfuerzo de mi mamá, que ha sido esa mamá y un papá cuando lo he necesitado. Por eso mi mamá pues me entregó en la iglesia, literal cuando hablamos anteriormente de la boda. Y porque sí, o sea, yo sí la admiro con todas mis fuerzas, eh, porque ha sabido, no solo conmigo, sino con mi hermana, que tenemos las dos experiencias de papás. No son los mismos papás, y los dos, pero sí, los dos son igual de ausentes. Pero Tienen algo en común. tenemos algo en común. Un issues por parte de tu mamá. Sí, y yo genuinamente cuando era más pequeña sí sufría. O sea, genuinamente yo sí creo que es una herida de abandono que no se va. Así como para ustedes no se va el saber que no lo puedes ver. Para mí la herida de abandono de mi papá jamás se va. Se trata con terapia, se trata hablándolo. Hoy en día ya no me duele hablar de eso, pero hubo mucho tiempo en mi vida que era muy doloroso mencionar al papá. Como tú, Cari, cuando ves a alguien bailando con sus papás, ese momento a mí siempre me rompía. Ya me casé, ya bailé con mi tío, pero antes de casarme, yo sabía que no lo iba a tener jamás con mi papá. Y sí es algo duro. Claro, lo puedes reemplazar, claro que puede, o sea, la persona que me acompañó para mí es la persona más especial, pero sigue sin ser tu papá directo, Es que ¿no? yo creo que aparte entra aquí la duda de ¿por qué? Claro, ¿Por qué yo fue? siempre O pensé, sea, ¿qué hice? ¿Pero ¿por tú qué lo no? conociste o...? Sí, o sea, mira, eh, duele más cuando sabes que lo conoces. Y yo cuando era chiquita, los primeros 7 años de vida, sí viví con mi papá en la misma casa, mis papás estaban juntos. Entonces yo sí tuve un papá. Y para mí mi papá era mi héroe. Hasta que se separaron, yo empecé a crecer un poco. Empecé a entender que si eres una mala persona con mi mamá, de maltratos y así, eh, no vas a ser una buena persona con nadie más. Es que ahí es un tema, porque yo siempre he dicho, el divorcio está Sí, y va a seguir estando, pero te tienes que divorciar de tus hijos cuando te divorcias de tu pareja. O sea, ¿realmente es necesario esto? En ambos casos he visto que la mujer utiliza a los hijos de, sí, te fuiste y me dejaste y utiliza a los niños. Y en otro caso que el hombre es de, pues vas tú sola. Y dices, ¿y los niños? O sea, realmente yo siempre he pensado que, al menos lo que yo viví, el tener una figura paterna a mi lado, esa protección, de que yo sí sabía que si me ponchaba una llanta, yo le hablaba a mi papá y mi papá veía cómo me solucionaba la vida. Y si yo no tenía para algo, yo le hablaba a mi papá y ¿qué necesitas? Esa seguridad que tal vez sí te da un hombre, en este caso a mí siempre me la dio mi papá, y decir que para unos hombres sea tan fácil el renunciar a eso, yo no lo veo, yo no lo visualizo, yo no podría de verdad perdonar si mi papá me hubiera abandonado y hubiera regresado, pero hay personas que sé que sí. ¿En tu caso lo en mi harías? caso no. Genuinamente, como te comentaba, yo cuando estaba más pequeña para mí era un héroe, porque tampoco entendía todo. Pero después, no solo, o sea, ahí voy. Hay personas que son malas con todo el mundo, ¿no? O sea, mi papá no se iba con su hermano. O sea, ahí puedes ver dónde está la cepa del problema, ¿no? Pero me refiero, cuando yo era chiquita había muchas cosas que no veía, ¿no? Cuando nos se separan, empiezo a sentir que yo no tengo valor, porque para mi papá todo era dinero y siempre me lo negaba. Entonces, yo nunca tuve eso de, sí, mi papá me va a desilusionar todo. No, con mi papá siempre era una negativa. Cuando estaba y cuando dejó de estar, pues más, ¿no? Pues, Pero, pues ahí ya. pero cuando estaba, mucho más. O sea, yo siempre me sentí culpable por eso. Eh, porque el tema del dinero estaba muy, muy presente. Eh, en muchas partes yo reconozco mis errores y digo, al final era una niña, ¿no? Pero yo sí me empecé a alejar por temas del todo lo que le hizo mi mamá, ¿no? Lealtad, ¿no? Tal vez el Ajá. hecho de decir, es mi mamá. No, y yo sentía o sea, es que imagínate tener la carga emocional de decir, eres hija de una persona que mucha gente detesta, de una persona mala. Yo sí sentía como que me tenían pena en mi familia, o sea, como que me hacían de menos, ¿no? Y eso me empezó a afectar, eso una.
Y luego cuando fui creciendo, mi papá seguía siendo así, ausente conmigo y tratándome como si yo, pues nada más fuera una moneda de cambio, ¿no? O sea, todo el tema del dinero me afectaba mucho. Entonces, no hizo que nuestra relación se mejorara en ningún momento. Mi mamá siempre fue, es tu papá, tienes que ir. Y hasta Claro. los 18 siempre fui, a pesar de que muchas veces obligada, pero siempre estuve con él. Eh, pero me demostró que literalmente yo no tenía ningún valor sentimental para él el día que por fin se le cumplió y me dejó de pagar la pensión alimenticia porque ese era, o sea, O sea, fue como un desde cargo, realmente era literal, como sí, me demandaron, pues ni modo de sí. no hacerlo. Y siempre era una pelea, y siempre dejaba de pagar, y siempre eran migajas, y siempre era un tema con eso. Ahí va mi anécdota, ahorita les cuento. Pero literalmente el día que, o sea, yo ya era mayor de edad, tenía 21, porque tenía que ir a firmar para que ya no me pagaran más, aunque no me pagó completo, pero pues ya, lo dejara en paz. Ese día desapareció mi papá. O sea, no he vuelto a saber nada de él después de eso, y ya van 6 años. He intentado conectar por mí misma. O sea, porque yo no tengo ganas de estar con un rencor hacia otra persona. Por más de que él jamás me pida perdón, por más de que él jamás aparezca, yo no quería tener ese rencor. Y, y hasta para buscarlo es un pedo. O sea, tiene como 100.000 números y cuando fue la pandemia y se enfermó y casi se muere y toda mi familia de parte de papá aparece nada más para recriminar. Entonces empezó a decirme tipo, es que si no le hablas y se va a morir y vas a cargar con eso en tu conciencia. Ay, no, porque ese nunca estuvo. Y ya, pero pues para ellos es como, y yo no quería cargar con eso. Genuinamente yo no quería cargar con eso. Sí, se te mete en la espinita. Sí, Sí, y claro. yo le escribí, o sea, a ver, ¿estás bien? ¿Estás vivo? Al mismo tiempo que él tenía COVID, yo Hola. también me estaba muriendo con COVID, literal. No me estaba muriendo literal, pero me sentía horrible. Y le escribí por cargo de conciencia y por presión. Y resulta que no. Le escribí a mi tía, tipo, no me contesta. Y me dijo, ya te contestará. Jamás me contestó. O sea, ni siquiera hice Sigo el vivo. esfuerzo. Sigo aquí. Ajá, no. No. Y yo sé, y mi trauma más grande es que si se muere, me van a estar chingando. Pero mira, yo creo que ahí ya depende de ti. O sea, yo Pero- creo que Tú no cumpliste, tendrías que además. tener ningún remordimiento. O sea, por ejemplo, en mi caso pasaron situaciones bien fuertes con la familia de mi papá que no le hablo a nadie más que al primo que conocieron. De ahí en fuera a nadie, porque sí lo voy a decir, todos son unos rateros. Nos quitaron todas las cosas de mis papás, de mi papá. Y el dinero transforma a la gente, desgraciadamente. Desgraciadamente sí. Y yo corté lazo, ¿no? Y después me han dicho así de, no, güey, si un día se muere tu tía, que se muera. O sea, no es por mala onda, pero a mí no me quita. Yo no tengo remordimiento de conciencia. Yo no les hice daño. Ellos no fueron, sé que era la situación de COVID y no esperaba que la gente fuera a darme un pésame porque mi papá, tenemos desde la muerte de mi hermanita el planear o decir qué es lo que queremos cuando nos muramos. Siempre dijimos. Mi papá quería una pedota. Mi papá le decía, el día que yo me muera, quiero banda, quiero mariachis, quiero toda la gente, quiero que tomen. Yo era un desmadre junto con mi papá. Me decía, quiero, Gabriela, tú te vas a encargar de poner bien pedos a todo. Y yo, pa, quiero que pasen videos de mí cantando. O sea, era como una pedota su funeral. Obviamente no se pudo hacer absolutamente nada, literal. ¿Sí lo viste? No. Mi mamá tuvo la fortuna por los contactos que mi hermanita también nos dejó en doctor, de que le dijo el doctor, literal, le decíamos, mamá, pareces Minion porque está chiquita y le pusieron su traje. Y gracias a los contactos mi mamá pasó a verlo y nos hizo una videollamada. Ay, no. Y nos entregaron a mi papá en una bolsa de plástico. A mí me tocó que fuimos al hospital y pues ya nos hablaron y nos dijeron que ya había fallecido. Y pues mis hermanos como que se quedaron en shock, no sabían qué hacer. Mi mamá pues estaba llorando. Ida. No lloraba, más bien ella Ya. se quedó también así como de, Sin lágrimas. o sea, Es que veías te la quedas en tristeza shock, en güey. su cara, pero no decía nada. Y entonces a mí me tocó moverme con todo lo del hospital y justo yo bajé, porque estaban en el sótano, tenían a todas las personas que ya habían fallecido. O sea, lo vimos en su cuarto y pues pasamos a despedirnos, pero cuando bajo y me lo entregan, como dices, en un costal negro y te dicen, antes de entregártelo,
tienes que reconocerlo, que veas que sí te estamos entregando a la persona y abren el costal y verlo ahí, o sea, no se me va a ir. Pero O sea, te ¿no digo lo entregan algo, en un ataúd? creo yo, No, depende. lo tienes que ver. Y aparte depende, por ejemplo, bueno, en el caso de mi hermanita, nos la entregaron y la vestimos. Y ella, por ejemplo, con mi hermanita ella se puso dura así. Y ella me hizo me hizo prometerle que yo le iba a maquillar. Muchas cosas diferentes. ¿Cuántos años tenía? Mi hermanita cuando falleció, casi 14. Y con ella sí fue un funeral enorme. Mi papá le cantó, lo planeó. O sea, fue bien diferente. Y con mi papá fue como un putazo. O sea, fue un... No mames, o sea, si les doy sincera, siento que hasta la fecha lo que más puedo extrañar de él es su voz. La forma en que cantaba y que me hablaba y me decía, ¿qué haces? Y yo, nada, vente noche karaoke. Era bien pedote, la desmadre. Y era de estar en la casa, no era karaoke, era un concierto, porque me dejaba cantar una y él cantaba toda la noche, pero el hecho de saber que en la vida lo voy a volver a escuchar cantar, a mí ¿Qué parte? me parte. Y es un dolor que sabes que tienes que aprender a vivir con él. Que yo veo a mi mamá, y yo a esa mujer la admiro, como no tienen una idea, porque perdió a su hija. Ya perdió el amor de su vida. Y A mi sigue mamá de le pie. pasó lo mismo. Y ella una vez estaba, o sea, ella sí cayó en depresión y ella a mí me dijo, es que ¿por qué todo me pasó a mí? Dice, yo ya perdí una hija, ya perdí a mi esposo, ¿qué más me falta? Y ella sí se quería morir. Ella estaba ya en una depresión horrible y yo tenía que ir a verla porque yo decía, se nos va, si no, o sea, si no la acompañamos, ella se quería ir a seguir a mi papá. Es que, ¿sabes qué? Es lo que me dijo mi mamá. A mi mamá sí me dijo, el dolor más grande es el perder un hijo. O sea, sí me lo ha dicho. Perdí a mi compañero de vida, perdí al amor de mi vida. Mi mamá jamás se cayó ni con la muerte de mi hermanita. De hecho, jurábamos que ella iba a ser la deprimida y nos levantó a todos, incluyendo a mi papá. Y con la muerte de mi papá fue literal una mirada. Yo sí me desmayé, mi hermana también. Cuando nos hablaron, aparte fue horrible. O sea, realmente fue una experiencia muy fea. O sea, literal fue por teléfono, no poder despedirte. Dicen que el verlo te asimila, que ya no vas a verlo. Y yo no tuve eso. Yo no pude verlo, yo no pude decirle adiós. Yo la última vez que lo vi fue en su cuarto cuando se lo llevaban en una ambulancia. Y ya, jamás pensé que ya no iba a salir del hospital, se lo juro. Jamás, era muy fuerte. O sea, yo veía a mi papá como el hombre más fuerte. Y Y es de que la no nada, sabíamos qué era eso, o sea, No. era algo nuevo, era una situación era una muy situación complicada. bien complicada. Y a mí me da tal vez a veces coraje el pensar que, gracias a Dios, yo tuve un excelente padre y un padre que daba la vida por nosotras. Y que dejó muy bien a mi mamá y que gracias a Dios siempre vio por nosotras porque estuviéramos bien, porque cumpliéramos nuestros sueños. Hoy sé que estaría orgullosísimo de mí por todo lo que yo he logrado. Pero el hecho de saber que hay papás que están sin querer estar, güey, a mí sí me da una rabia porque yo quisiera que todo el mundo tuviera un papá como el que yo tuve. Te lo juro. O sea, yo siempre he dicho, güey, es que yo quiero que todos tengan un papá como el que yo tuve. Porque fue excelente, porque yo veo niños, o sí hay hombres, hay que aclarar también que hay papás que sin ser papás Sí, están. están. Creo que eso también es mis respetos para esos hombres, de verdad, mis respetos para esos hombres. El hecho de decir, no, tal vez no es mi sangre, pero ya es mío, güey. O sea, Sí. ese tipo de Tienen ganado el personas. cielo, genuinamente. No, sí, totalmente, totalmente, porque si hay hombres que no siendo papás, se van y no regresan. Sí. Más Y bien hombres, siendo, ¿no? sí, y hombres que realmente dicen, güey, no pasa nada, aquí estoy yo. Dices, estás en otro nivel. O sea, realmente yo creo que aquí de todas la única que todavía tiene a su papá es Jun. Por eso no estoy hablando. Pero tú tienes una bonita experiencia con Pero, tu papá y nos exactamente. encantaría Pues escucharlo. el hecho de que ustedes hablen así, bueno, y no nada más ahorita, ¿no? El hecho de que todo el tiempo ustedes como que los recuerdan y eso se me hace súper bonito.
a mí me ha hecho valorar 1000 veces más a mi papá. O sea, créanme que sí lo hago. Mi papá siempre lo he dicho, es el amor de mi vida. Y yo no sé qué voy a hacer. O sea, si nada más pensándolo me quiebro, güey. Imagínense yo vivirlo. Yo siento que sí me muero. O sea, si se me fue lejos y me dio depresión. No, no, sí, o sea, es que es mi mejor amigo. Y afortunadamente he tenido una buena experiencia. Somos muy parecidos como en nuestra manera de ser. Pasamos muchas cosas igual con mi mamá. Somos cómplices de muchas situaciones y no en manera negativa. O sea, no como de que, ¿por qué es alcahuete? No, y punto que a lo mejor sí, pero no me refiero a eso en este momento, sino de que yo sé que tengo un mal día y le voy a hablar a él y voy a estar bien. Yo creo que eso es lo que Qué más extrañas, ¿no? O sea, el hecho de decir, no tenerlo ya o saber que a mí cuando me subieron el sueldo, yo lo único que quería era, obviamente, decirle a mi mamá. Y era hablarle a mi papá para que me dijera, cabrona, te dije que eras una chingona. Y que ibas a poder sola. Eso me porque-". recuerda mucho que yo fui con mi papá y mi papá lo internan por primera vez y yo llegué y yo cuando iba a verlo al hospital, yo no hablaba cosas tristes, así yo siempre le contaba mi vida, lo que había hecho y ese día llegué bien feliz y le dije, papá, lo logré, le dije, por fin, estoy en el trabajo que siempre quise, en el lugar que siempre quise y todo fue gracias a ti. Y le dije, y porque tú siempre me dijiste, nunca te conformes con un segundo lugar, busca el primero. Y, o sea, apenas si podía hablar y se empezó a sonreír, me dijo, qué bueno que lo recuerdas. Pero dije, o sea, esos pequeños momentos me los llevó. Y desgraciadamente yo con mi papá no tuve la mejor relación. Yo a Pero los... tuviste una relación. Pero existió. Yo cuando conozco al chico que les comenté de internet que me destruyó la vida, cuando mi papá me da una cachetada y me dice, eres una puta, después de eso me dice, a partir de hoy para mí tú ya estás muerta. Y en ese momento dejé de tener contacto. Obviamente, pues cuando iba mi papá a la casa lo veía, pero cuando él iba yo trataba de salir con mis amigos y todos sabían que yo no me llevaba bien con mi papá. Y yo le decía, sácame, porque este fin viene mi papá. Y yo me la pasaba de fiesta para no verlo. Pero cuando conozco a mi marido, él me dijo, güey, es tu papá. O sea, no puedes estar así. Y entonces él trató de unirnos y al final lo consiguió, pero pasaron como 8 años para que yo volviera a hablarle. Y cuando yo lo recuerdo, no recuerdo esta parte fea No, que tuvimos. Yo claro. me acuerdo siempre de los momentos de cuando yo era pequeña, de cómo me consentía. O sea, todo lo que yo quería me lo daba a manos llenas. O sea, siempre recuerdo la parte bonita, como que ese momento lo borré. Es que yo creo que es lo mejor que puedes Sí, hacer. Y yo más creo que es ahorita. bonito recordar lo Claro. bonito. O sea, en mi caso, pues está difícil, ¿no? No hay nada bonito. No, o sea, a ver, ahí voy. Yo también podría recordar partes bonitas de mi infancia, pero de los 1 a los 7 años es difícil que recuerdes. Tus lazos fuertes son cuando vas creciendo más Sí, claro. adulta, ¿no? Y fueron las heridas, ¿no? Aunque parezcan que no tengo sentimientos porque no estoy llorando. Siento que he llorado Porque ella tanto por nunca llora. No, siento que he llorado tanto por este tema. Sí, claro. Tanto. Llevo, o sea, 20 años llorando por lo mismo. 20 años sufriendo y viendo a mis amigas teniendo el mejor papá. 20 años sintiendo que soy incomprendida, que estoy completamente sola en este mundo porque las mujeres siempre estamos más pegadas a los papás. Y para mí, Sí. en algún punto de mi vida, mi papá fue lo mejor que había. Claro. Y que me haya destruido así, o sea, roto esa Es que imagen. rompido es más fuerte. Sí. Tienes más sentimiento. Roto esa parte, sí sé hablar, ¿verdad? Sí, es español. Háblanos en inglés, tú no te preocupes. Muy No, fluido. pero, o sea, cuando rompí esa imagen de el héroe, o sea, no hubo una forma para atrás. Siempre fue pedrada tras pedrada, tras pedrada. Yo creo que tras es pedrada. decepción. O sea, realmente Y te ahí te va. decepcionas tanto. Ahí te va una de las peores anécdotas, que además las recuerdo y no me voy a olvidar jamás. Así como yo siempre me sentí moneda de cambio y he trabajado mucho en terapia porque cuando tienes esa presión del dinero, luego tú no te sientes valorada. Sí, claro. Y eso ha afectado también a mi autoestima y bla, bla, bla. Pero
Lo que hizo que sea más fuerte eso fue cuando tuve mis 15 años. Hice una fiesta, invité a toda la familia, a toda, tanto su familia, de parte de mi papá, de parte de mamá, invita a todos, ¿no? Es una gran celebración, más en Latinoamérica, tanto si estamos en Ecuador o si estamos aquí, los 15 años son muy importantes. Y él, como 2 años antes de mis 15 años, fue lo de la pelea ya legal, porque él no quería pagar nada sin nada legal. O sea, pagaba de que los tickets de ahí a allá, la escuela, pero pues las que son mamás saben que pagar Que solo no la escuela se debería no es, de no demandar. es eso. No, o sea, un hijo no necesita solo la escuela, necesita muchas cosas más. Pero bueno, cuando ya se hace oficial, porque eran muchas peleas, él todo el rato peleaba porque sea lo mínimo. O sea, lo menos de lo menos. Sí, o sea, el Y 10 mientras- menos el 1. Ajá, exacto. Menos .01. Y utilizó mi Más fiesta, descuento. además de que nunca fue. Nunca fue. Jamás fue, no tuve baile de 15 años con papá, nada. Estaba invitado, pero nunca fue. Y le pidió a toda su familia que no fuera. Obviamente sí fue mi único tío con el que me llevo, pero bueno. Le pidió a toda la familia que no fuera y solo me mandó un fotógrafo. Porque con el fotógrafo me tomó fotos y mostró todas las según él pagaba. ostenticidades de la fiesta para demostrar que mi mamá era una derrochadora y que pues él no iba a estar pagando nada. Y que él, o sea, que quería que le bajara la pensión alimenticia porque lo que él pagaba era derrochar hacer eso. dinero para fiestas. Claro, ¿no? Como el Eran típico lujos. de te No doy manches. 200 pesos y no te los gastes en ti. Exacto. Güey, yo no puedo con ese tipo de personas No, porque ¿y para qué mí es un... sentiste? No. Espera, ¿qué sentiste? No te Pues digo que la imagínate, pedrada sí, siempre ha claro. sido de sentirme que no valgo nada, porque literalmente para la persona que te dio la vida, tú no vales nada, o sea, todo es lo menos. Y de lo que sea que necesites, menos. Y si necesito un cumpleaños, no. O sea, jamás. O sea, siempre fue una pelea muy fuerte. Pero todo era Eh, por dinero. Todo era por dinero, exacto. Güey, sea, ¿y no les realmente. pasa que, o sea, bueno, ahorita ya no sé a esta edad porque nosotros ya los perdimos muy grandes, pero Ay, no, yo que... todavía quería a mi papá. Yo todavía estaba chiquita, güey. ¿Cuántos años tenían cuando los perdieron? Los dos. No, pues Yo el no, año vaya, pasado. Yo ya va a cumplir 4 años. O sea, los 26. Tengo 33. Yo tengo 33. Otra vez. Es que yo no sé sumar. O sea, ¿cuándo les va a quedar claro que no sé restar? Ya, 29. No, o sea, realmente a mí sí me da mucho coraje el hecho de que muchas mujeres tengan que llegar a esto de demandar a la pareja por algo que te debería de nacer a hacer. O sea, realmente es tu hijo, sabes lo que un niño conlleva, sabes el gasto que conlleva tener un hijo, como por qué tienes que llegar a lo legal, que aparte cuesta mucho dinero, para que el padre de tus hijos se haga responsable de un acto que fue consensuado. O sea, Sí. porque literal, digo, para eso me hubiera ido con un pinche donador de De esperma. de Bueno. esperma y hubiera conseguido Ahí te va otra anécdota. ¿Consensuado hasta qué punto? Porque otra cosa que me hizo pelear mucho con mi papá, porque... No me asustes. Bueno, ahí quizás estuvo mal mi mamá de contármelo, pero ven que yo me enfermo siempre, ¿no? O sea, soy un poquito... Las enfermedades me persiguen. Entonces, mi mamá cuando estaba embarazada, a los 5 meses le dio varicela. Todo el mundo le decía que no iban a nacer, o a los 3 Claro. meses, pero bueno, le decían porque que es tenía que peligroso. abortar, Peligroso, o, sí, sí, o sí. sea, tenía que salir porque no iban a nacer. Y mi papá le dijo que, pues, que me dé cuello, Que adiós. que él no quería una hija enferma. Entonces, Ay, pues, pero que no. también porque te Y de hecho cuenta tu no, mamá. de hecho no estuvo los Ay, 8 pues, días, para que o te sea, des los cuenta tu primeros coraje. días de nacida no Ay, no, estuvo yo no le diría eso a con mis nosotros. Yo tampoco le diría. Sí, quizás ahí estuvo mal mi mamá y yo cuando tuve la edad necesaria lo confronté a mi papá y me lo admitió en mi cara, entonces hizo que fuera un poco más doloroso. Porque me recalcó que como iba a querer una hija enferma. Entonces, No, es que hay Bueno, cosas que siento que Pero no. para empezar, ni siquiera quiero una hija sana, güey. O sea, también hay güey, no lo digo por ella, güey. Ah, chingada. Y una O sea, yo me diario, por Dios.
¿Por qué no hablo? Por eso no hablo. Bueno, ya nos hiciste reír. O ya sea, me después de refiero tanto a que él es una buena persona, güey. No lo dije por ti. Una disculpa, al menos ya nos reímos un poquito. No, yo creo que sí, hay cosas que no sé, o bueno, al menos tal vez sí, yo no diría, pero sí, o sea, para mí sí es como súper fuerte todo este tema, porque digo, hay veces que sí conozco excelentes padres que, o sea, de verdad son mis Pero respetos. También luego las mamás son abusivas en el tema de la pensión. Exacto, o sea, por eso a eso iba, pero también, y me pasa, ¿no? A mis Pero ¿qué es amigos. abusivo? Tú tienes un hijo, Es ¿no que- le darías todo a tu hijo? Te voy a decir alguna experiencia que tengo de una conocida. Es que ella tiene un hijo con un chico que tiene mucho dinero, el chico. Le mete demanda y le dan el 30%, ¿no? Digamos un número. Entonces el chico, además del 30%, él le da todo, paga la colegiatura, lo lleva de viaje, o sea, le da manos llenas a su hijo, pues porque es su hijo. Pues exacto. Y entonces la chica agarró y dijo, ¿tienes mucho dinero? Pues entonces lo demandó para aumentarle la pensión. Y el chavo está pues encabronado porque dice, pues sí, ok, te voy a dar lo que me dice la ley nada más. Sí, Y qué entonces mensa. ahorita está así de, yo te daba mucho más. Es pero que si yo tú lo que quieres como abusar- mujeres ahí, o sea, yo conozco muchas mujeres y se los he platicado que, güey, tienen una suerte. Te lo juro que tengo una amiga que siempre he dicho que es como la favorita de Dios. Tuvo cuates, el papá es un pendejo, pendejazo, y se encontró un buen chavo, se casó. Este güey se hace responsable de los cuates. Tienen una hija. Por situaciones complicadas se divorcian y ella se va a vivir a Cancún con su mamá, con ya sus cuates y la otra niña del chavo. Él se sigue haciendo cargo de los tres. Wow. Todo perfecto hasta ahí. Yo dije, Sí. güey, qué hermoso. Se enamora de una persona. Y este ¿El chavo o la chava? No, ella, la chava. Y este tipo también se enamoró tanto que también se hace cargo de los tres. Entonces iban también todos, güey, que es de, oye, güey, la niña, no te preocupes, yo lo pagué ya. Y así, güey. Y no trabaja porque no la dejan trabajar ni ¿Cómo no son para- sus navidades, güey? yo solo puedo pensar en cómo son sus navidades. Güey, por ejemplo, se van a ir de viaje todos juntos porque la niña cumple 15 años, la niña quiere irse a Europa un mes. Qué padre. Y los papás, porque el otro también ya tiene pareja, que es mamá soltera. Güey, no sé, güey. Usted es la favorita de Dios. No, espera. Mira, Ahorita que hay ella personas dijo, que sí les gusta ser papás y sí se van a responsabilizar, no importa si sean suyos o no. Y yo he tenido excelentes personas que han pasado por la vida de mi mamá. Ella no ha tenido la suerte de estar con una pareja mucho tiempo, pero las personas que han pasado por la vida de mi mamá, yo sí o sea, muchos les tengo mucho aprecio porque me han apoyado muchísimo. Es lo que te iba a decir. O sea, por ejemplo, podrías, o sea, tú no tienes ningún tema en Ningún que tema. obviamente tu mamá rehaga su vida. Jamás. ¿Por qué no? O sea, mi mamá o sea, se ha dado la vida entera por donde estoy, cuidarlas, porque claro. estudié fuera, porque tenga una buena tiene sus lados Educación, malos y todo. podemos hacer un capítulo también criticando cosas, pero muchas cosas. No, ese yo va a sí ser les mi agradezco. capítulo. Sí, obvio. Pero me refiero, como madre, o sea, Todo yo, lo que yo te sé dio. que muchas cosas no me debió decir para influenciar de mi papá. Pero me hubiera dicho, o no me hubiera dicho, Te ibas a ese dar hombre solito. No se ayudaba. no solo lo Solitos. ¿Tú podrías? Porque yo sí intenté perdonarlo, Perdón. que No te preocupes. Ahorita les cuento cómo intenté perdonarlo. Vamos, cuéntanos. No, cuéntanos. No, termina de contar. Oye, ni he empezado. Yo sí intenté perdonarlo porque yo sabía que muchas partes, aunque era niña, era mi responsabilidad, no podía culparle todo, ¿no? Intenté perdonarlo Y porque, las dos. porque él tuvo temas con la ley, estuvo ¿Preso? sí. Porque es una mala persona. Siguiente pregunta. Sí, siguiente pregunta. Entonces, siempre pensaba, lo más bajo que puedes caer, y la muerte no es caer bajo, simplemente desaparecer de este plano terrenal. Pues hay solo hay dos cosas. No, y donde- depende de qué tan mala persona es. Si es una muy mala persona, sí tienes razón. La muerte no sería justo. Sí, entonces estuvo lejos por varios meses. Y yo genuinamente pensé que eso era algo que nadie merecía. Y que yo dije, si yo puedo hacer que nuestra relación mejore de alguna u otra forma, lo voy a hacer. En ese momento tan vulnerable de este señor, mi mamá, a pesar de todo lo que le había hecho en la vida, lo ayudó
y lo sacó, literal, poniendo en riesgo su trabajo, su todo, porque era mi papá. Y yo eso, o sea, con eso le perdoné todas las cosas que me pudo haber contado de lo mal que le hizo, porque me demostró que a pesar de que, ella era una señora y lo iba a ayudar en todo. Claro. Entonces cuando pasó esto y salió, yo dije, no mames, o sea, estuvo encerrado y justo me caía la culpa de, ¿y si pasa algo, si desaparece? O sea, quiero intentar mejorar, o sea, quiero tener mi papá, quiero pertenecer a ese grupo de personas que tienen una relación con su papá. Y lo intenté y lo iba a ver voluntariamente e intentó enseñarme a manejar, que eran puros gritos y me traumó. Y tener estas interacciones con él. Pero hubo un momento donde mi mamá se puso muy mal otra vez, económicamente. Y estaba súper vulnerable por el tema porque estaba perdiendo trabajo porque lo sacó de la cárcel, ¿no? Entonces, la única casa que mi mamá logró para tener, o sea, comprar para nosotros como familia, con su propio dinero, la iba a perder. Y pues, el señor engendrador, pues sí tiene poder adquisitivo. Ese Y donador de esperma. pudo haberla ayudado mínimo porque lo sacó de la cárcel, ¿no? Y Le no. valía. No, de hecho fue una pelea horrible y me gritoneó O horrible. sea, tenía y... dinero y lloraba por dinero. Sí. Cuidaba su dinero. Sí. Entonces sí. Ay, perdón, iba a decir muchas cosas muy malas. No, Güey, dilo, está bien. Ay, pero es tu papá. Pero la verdad es que esa fue la gota que dije, yo estoy haciendo un esfuerzo por recuperar mi relación y Tú tú ya a la hiciste persona todo. y tú a la persona que te sacó del hoyo no le tienes ni el más mínimo respeto, Que ni es porque la te dio una mamá hija. de tu hija. Sí, ni porque te dio una hija, ni porque te sacó del hoyo, ni porque absolutamente nada. No mereces mi cariño. No. No, y está muy sano decir eso, güey. O sea, No, y qué el día de bueno. mañana si se muere que te digan, ay, te va a remorder la... A mí que me va a remorder la conciencia Sí, si o ese sea, señor se ¿por muere. qué te la va? Sí, no. No. Pues sí. Ahora cuenta tu historia, perdón. No, yo te iba a No, pero yo preguntar. yo iba No, a es que yo contar. te quería preguntar eso. O sea, por ejemplo, Ari no tiene ningún problema en que su mamá rehaga su vida. Tú que ya no tienes a tu papá en un futuro, porque sabemos que pues, obviamente es muy reciente, si tu mamá conoce a alguien, ¿tendrías problema? Yo creo que mi mamá ni siquiera le gustaría conocer a alguien. Pero si pasara. O sea, como que siento que sí estuvo no sé si aferrada, pero o sea, era una conexión muy padre que no conseguiría nadie más. Y si la consiguiera, o sea, yo por el tema de ella como mujer, pues no tengo derecho a decirle nada ni opinar de Claro. su vida. Pero ya que ella quisiera meterlo a la casa y Ah, como no, que hacerlo parte de nuestra familia, y sí sería como de, como que sí pondría una barrera, pero no sé. No, yo creo que no lo metería a su casa. Esa casa malo bien era de tu papá. Sí. O sea, y yo creo, bueno, yo siempre le he dicho a mi mamá que sí, o sea, yo no tendría ningún problema. Al contrario, le digo, no te quiero ver. Pues no quiero que estés, mi mamá es muy guapa, mi mamá es joven. Le digo, ma, tú puedes realmente encontrar a alguien. Porque aparte tiene un pegue con los doctores. Impresionante. Ya vimos de quién nos sacaste. De verdad tiene demasiado pegue con los doctores. Mi mamá es, no. Yo tuve un amor de mi vida y le voy a ser fiel hasta la muerte. ¿Tú qué opinas? No, es que ahorita acabas de decir algo y se me vino a la mente una anécdota que mi mamá no la aprueba, es de unas personas que conocemos. Sí. El señor fallece y la mamá, por lo que tengo entendido, ellos ya no estaban como tal juntos, pero esa es como la versión que yo tengo entendida, ¿no? No sé, realmente no me consta y tampoco, o sea, creo que me lo dijeron por ahí, pero no, whatever. El chiste es que ella se enamoró de uno de los doctores que atendía a su esposo. Y a la semana de que... A la Jesús semana de bendito. que ya estaba Rosario para ella. fallecido, sí. A la semana de que ¿A la falleció el semana? señor, empezaron como a salir, según yo, no, o sea, yo tengo entendido eso porque pues, yo hago fechas, pero pues yo no soy buena con las cuentas, entonces Ya nos dimos cuenta. no me crean. No te pero creemos, tal vez fue al año. al año no fue, al año se fueron a vivir juntos. Eso sí me consta, al año se fueron a vivir O juntos. sea, pero ¿qué tal y el señor le dijo al doctor? Ay, le encargo. Sí, por eso te digo, creo que ya no estaban Ahí le juntos. encargo del mantenimiento de mi esposa.
Sí, le paso herencia. Pero esperen, o sea, me encantaría también, hemos estado hablando de los papás ausentes, pero ya que es un capítulo de papás, es su día de papás, también cuéntanos tu historia, cómo tú sientes con tu papá. Hoy quiero. No, genuinamente me gustaría saber qué se siente seguir teniendo papá. Y se siente Pues tener mira, un Se papá. siente tener un papá. Yo desde que tengo memoria, mi papá es mi mejor amigo. Él siempre quiso un niño, porque como ya se los conté en el primer capítulo, y si no saben por qué no lo saben, porque no han visto el capítulo, pero yo iba a tener 2 hermanos, y de hecho uno de ellos se iba a llamar Julio, como mi abuelito. Mi papá sí ha perdido a su papá. Entonces, él hasta la fecha, pues obviamente sigue como que con esa situación de que en algún momento le duele y mi mamá le reclama y le dice de que, pues ya supéralo. Ay, no. ¿Sabes qué? A mí me pasaba así con un amigo que tengo que igual perdió a su papá en el COVID. Y yo veía que a cada rato subía fotos con él y yo también decía, ay, ya supéralo, ya fue hace cuántos años, ¿no? Y No, cuando me pues, pasa, no. me di cuenta y dije, qué maldita Creo fui. yo que influye mucho, depende de también la conexión que tengas. Y uno no vive hasta que lo vive en carne propia. Exactamente. Y es que saben que con mi abuelo, bueno, yo también adoro a mi abuelo y él ha sido la pérdida más fuerte que yo he tenido. No manches, o sea, era otro papá para mí. Y yo me acuerdo mucho de él. Hay un video en específico, que yo estoy muy chiquita, las primeras computadoras, en los primeros videos que se hacían. Y me dice, mi hija linda, bonita, me voy a llevar esa computadora. Y yo le hacía, no. Y por cosas que me cuenta mi mamá, de que a él no le gustaban las cebollas, y yo agarraba y me comía una cebolla y le hacía, bésame. Como mi hijo, ¿ves? No, pero yo con el olor a cebolla porque a él no le gustaba. O sea, yo siempre he sido molestona. Y justo esa conexión que yo tenía con mi abuelo la tengo con mi papá. Y siento que eso influyó en que mi abuelo fue mi papá para mi papá. ¿Me Sí, explico? claro. Claro. O sea, yo creo que eso es como genuinamente lo que hace la diferencia. En muchos casos, porque en la mayoría de los casos también, como decíamos en otros capítulos, el hecho de que tú veas lo que no quieres, por ejemplo, en tu caso de que yo no quiero yo no quiero que mis hijos vivan esta ausencia, o sea, como que el ver las cosas No te quiero hace hijos, general. no es que es un repetirlo. patrón. No, o sea, pero es un patrón que el repetir quieres las cosas. y que yo creo que como persona, sabes, si continúas con ese patrón, para mí no es como, ay, pues es que su papá hizo, por eso él lo hace. No, eres individuo, tú sabes si quieres romper con ese patrón Claro. y ser un buen padre. Yo aquí Correcto. en base a mi experiencia les quiero preguntar algo. Porque a mí me pasa, a mí me dicen que me parezco, hay personas que dicen que me parezco a mamá, hay personas, muchas que dicen que me parezco a mi papá, pero sin bigote. Ay, Y a mi papá le dicen el ratón. Y a mí Dice la ratona. ratoncita, pero no fue, o sea, no fue como por eso, ¿sabes? Solamente fue como que mis amigos de la prepa me decían ratona, porque dicen que tengo nariz chiquita y que parece de ratón. Y aparte porque la muevo como de ratón. Y mi papá también por lo mismo, por su nariz chiquita, ¿no? Entonces, no sé, yo les quería preguntar, ustedes, yo sé que tú sí te pareces un poco a tu papá, pero nunca les afectó como que eso, de que te digan, no sé, ay, a mí sí, mi papá, Sí. papá, ya no estás aquí en la tierra, pero no eras nada agraciado. Mi mamá siempre le decía. Mi mamá siempre, yo siempre, todos, todo el mundo los veían y le decían a mi mamá, ¿Qué le viste? ¿qué le viste? Mi mamá es muy guapa, pero mi papá tenía demasiada personalidad y era altísimo. Ahí y está, se vestía ahí está. increíble y perfume siempre, o sea, olía súper rico. Yo nunca vi feo a mi papá, pero su nariz era como un trauma. Y yo me acuerdo que desde chiquita le decía, pa, ¿me prometes que si mi nariz me crece como la tuya, me lo operas? Te lo juro. y a mí me decían de los dientes, güey. Siempre. Me lo juro. ¿A ti te parecías a tu papá? Sí, igual todos me decían que yo era mi papá en niña. Decían, "No, le ponen la peluca a él y eres tú". Ah. Pero Sí son nos cosas parecemos. bien padres. Y yo tengo una pregunta para Ay, Karen, yo también. antes de que se vaya. Sí. Tu esposo, ¿cómo lo describirías como papá? ¿Es un buen papá? Ah, qué buena pregunta. Porque pues, estamos en la vida después del sí. No podemos no hablar de los esposos. No, siguiente pregunta. Karen, no voy a hablar de eso. Lo regaño mucho. Sí, mi
esposo es un papá muy estricto, o sea, muy, muy estricto, y él siempre me ha dicho que si él no castiga a mi hijo, como yo soy mucha dulzura, que el niño se va a volver un desastre. Entonces dice, debe de haber una persona mala en el cuento. Dice, Policía bueno y policía me malo. toca ser a mí. Y qué Pero pues bueno. no siento que lo haga pues, de mala fe, ¿no? O sea, lo hace como Pero para es corregirlo. presente. Sí, está siempre, entonces, él siempre lo lleva y lo recoge de la escuela. O sea, la verdad es que le compra todo a manos llenas a mi hijo. Y muchas veces sus calzones estarán rotos, pero mi hijo está entrenando tenis, ¿no? Entonces, yo sí considero que escogí un buen papá. Sí, muy buen papá. Y No, me no consta, güey, escogiste, me con- él elige ser un buen papá. Sí. Niñas, Sí. yo para reflexionar, yo sí quiero que todas les demos unas palabras a papá y a tu figura paterna. No, y que yo quería hacer una última pregunta también. ¿Qué le dirías a tu yo de niña acerca de tu papá? ¿Qué viene de la mano con tu pregunta? Está bien. ¿Y quién empieza? ¿Empiezo yo? ¿Quién quién quiere? Yo sí le quisiera, si tengo que dedicarle las palabras a alguien, que sea a mi propio papá, porque algo me dio, o sea, si es que algún día le da curiosidad ver mis cosas, porque yo las tengo todas públicas. Si él quisiera encontrarme, me podía encontrar, yo no estoy escondida. Em, pues le preguntaría por qué. O sea, porque muchas veces uno se siente culpable. Claro. Uno siente que tú eres la culpable de que no te quieran y de que mi papá no esté. Entonces sí le preguntaría por qué. O sea, dentro de todas las cosas que pasaron, o sea, si alguna vez quiso ser papá, ¿por qué conmigo? Porque los chismes llegan y sé que es una figura paterna para la hija de las hijas, o no sé si tiene dos, de la horripilante mujer con la que sale. Porque sí lleva saliendo desde que soy una niña con esa señora, aunque ella lo abandonó cuando estaba en la cárcel. Le preguntaría por qué con otros sí y por qué conmigo no. Claro. Y a mí, a mi yo de niñita, o sea, a mi niña interior, la abrazaría. No le podría decir nada porque no me gustaría que sufra antes de tiempo lo que viene. Porque viene cosas duras. Viene llorar en la habitación a solas, saber que escuchar cualquier música de Ricardo Arjona te va a hacer llorar, porque es la única conexión que tienes con tu papá y que, pues, es Te duro. rompe. Sí, yo solo la abrazaría. Casi llora, sí tiene sentimientos. ¿Y tú, yo? ¿Qué le dirías a tu yo de niña respecto a tu papá? Uy, yo le diría que comprenda que antes de todo hijo o hija viene un matrimonio. Y el hecho de que la esposa, o sea, mis papás siguen juntos, pero en este caso, porque estoy hablando de mi papá, lo voy a decir, la esposa de tu papá le exija tiempo juntos, no significa que tu papá no te ame. Le diría que aunque tu propia mamá se ponga celosa de ti por tener esta conexión con tu papá, no lo veas como una herida. Para ti no es para ti, son cuestiones de pareja y tu papá jamás te va a dejar de amar. Claro. Eso le diría. Y que siempre vamos a amar a mi papá. Ese señor, el macho bigotón. Cari. Yo a mi yo niña le diría que disfrute mucho a su papá y que no se aleje de él, porque cuando él ya no esté, lo va a necesitar más que nunca. Y sí le diría que no fuera esa sesión de fotos. Que pudo haber estado con su papá el último día. Yo le diría que a pesar de que pues no tengo ningún remordimiento porque creo que siempre, todo el tiempo le decía que lo amaba y que era mi héroe y que era mi ejemplo a seguir y que era mi todo.
jamás me quedé con ganas de nada de eso. Mi mamá es más fría, es como yo, pero mi papá es miel, entonces todo el tiempo o me desenredaba el cabello que me chocaba, o me decía babas, cabrona, o así. Me hablaba llevado muy bien con mi papá y nunca me quedé con ganas de decirle algo a mi papá. Pero le diría que lo aproveche aún más, que lo abrace, porque como yo soy muy fría, tal vez no lo abrazaba tanto. Yo soy más mensajes o cartas. Y le diría que lo abrace, que le diga en persona cuánto lo ama, que lo escuche cantar todo el tiempo que pueda, porque había veces que yo decía, ay, mi papá otra vez quiere cantar. Y a pesar de que cantaba súper hermoso, se los juro, pero yo era de, bueno, noche karaoke, otra vez, bueno. Y que tal vez tantas noches de fiesta que pude haber evitado con tal de estar más tiempo con él. Que de la noche a la mañana se te puede ir. Yo les puedo aconsejar allá en casita que si todavía tienen a su papá, lo amen muchísimo y todo el tiempo que lo tengan enfrente, al lado donde sea, de verdad se lo demuestren, porque no sabes cuándo se te puede ir. Y es bien difícil perder a alguien así porque no sabes cómo levantarte de algo tan fuerte. Pero no nos queda de otra más que seguir adelante y les queremos desear un feliz Día del Padre a todos los buenos padres, claro está. Sí, no tienes derecho a esta Feliz felicidad. día, papi, te amo. Que se la pasen súper bien, que consientan a su papá y a esos padres que también, que son padres, porque son padres, mis respetos. Bien padres. Sigan siendo así, de verdad. Es increíble tener a estas personas en nuestra vida y las que no las tenemos, recordarlos como los mejores hombres que tuvimos. ¿Están de acuerdo? Y pues felicidades a todos. Felicidades a todos y muchas gracias por compartir este emotivo capítulo. Perdón por la lloradera. Qué fuerte. Pero bueno, se los queríamos dedicar a ustedes. Y no olviden seguirnos, comentarnos. Queremos saber sus historias con sus papás. Queremos conectar con ustedes desde acá. Siempre leemos sus comentarios. Y de verdad, síganos en todas nuestras redes sociales. Y muchas gracias. Esto fue La vida vida después después de del ti. Con un poquito menos de injundia. Ay, después